y 2 años de edad. ¿Ok? ¿En qué consiste la patología? Entonces, ¿de qué trata esta enfermedad? Es una enfermedad que implica la introducción de un segmento de intestino dentro del segmento intestinal adyacente. Por ejemplo, el ilion que se introduce dentro del ciego. Recuerden que el ciego es la primera porción del colon. Entonces, cuando el ilion se mueve mucho por alguna patología adicional, ese ilion puede introducirse dentro del ciego. ¿Qué va a provocar eso? Un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Ok? Vean acá este dibujito. Tenemos acá el ilion, ¿no es cierto? Ilion. Este ilion comienza a moverse, ¿no es cierto?, de forma desordenada y de pronto, por alguna razón, se introduce dentro de la válvula ileocecal, provocando esta invaginación ileocecal. ¿Ok? Por lo tanto, el contenido intestinal del ilio ya no va a progresar hacia el colon, porque está este segmento introducido, provocando una invaginación intestinal. Aquí está la fotografía de lo mismo, vean el ilio que se ha introducido dentro del ciego y por lo tanto comienza a dilatarse porque no hay pasaje del ilio, del contenido ileal hacia el colon. Y vean cómo las características del colon, del ciego acá, comienzan a alterarse. Por lo menos está tumefacto, está congestivo, ¿no es cierto? Y así lo estamos operando en este momento, en esta fotografía. Puede darse también el caso de una invaginación del intestino delgado dentro del intestino delgado. Es este caso. ¿Cómo se llama esta invaginación? Invaginación entérica. Y vean, ¿cuál es la causa en este caso? ¿No es cierto? Un pólipo endoluminal, es un pólipo, un tumor endoluminal. Es la cabeza de la invaginación que introduce este segmento dentro de sí mismo. Es una especie de telescopaje, como que ustedes inserten su manga de la chompa dentro de sí misma. Eso sucede. Por lo tanto, ¿cuál será el cuadro clínico de esta persona? Dependiendo de la altura de la obstrucción, presentará un cuadro típico de obstrucción intestinal, dolor abdominal intermitente, vómitos, distensión abdominal, dificultad para eliminar gases, necrosis intestinal, sepsis abdominal, sepsis generalizada, muerte en ese orden. ¿Ok? Muy bien, entonces decimos que la intuscepción o invaginación primaria o idiopática sucede en 90% en los lactantes chiquitos. O sea, en los chiquitos de 6 meses a 9 meses de edad, ¿no es cierto? Sucede esta invaginación donde no se conoce la causa, que es la mayoría de los casos. En cambio, se logra conocer más o menos en un 10%, sobre todo en los chicos más grandes, de 2 años a más, y en los adultos cuando se da también. Este caso de invaginación entérica es más frecuente en adultos, porque los adultos sufren más de tumores que los niños. En cambio, la invaginación ileocecal, que es esta que estamos viendo acá, es más frecuente en los lactantes chiquitos, ¿no es cierto?, de 6 meses a 1 año de edad, ¿ok? Que está asociado, como vamos a ver, a otro tipo de enfermedades. Entonces, por ejemplo, las virosis, ¿no es cierto?, suelen estar asociadas a estas patologías, a esta obstrucción intestinal por invaginación en los lactantes chiquitos. Tanto es así que, por ejemplo, este trabajo, ¿no es cierto?, de inmunización para rotavirus que se da en este país, Estados Unidos. En los chiquitos que se vacunó, ¿no es cierto?, con esta vacuna, tuvieron menos incidencia de invaginación. En cambio, los chiquitos como los nuestros de nuestro país, ¿no es cierto?, que no se vacunan, probablemente van a tener una mayor incidencia de invaginación. ¿Qué quiere decir eso? Que las virosis, ¿no es cierto?, suelen estar asociadas a la, ¿no es cierto?, presentación de esta invaginación intestinal en los lactantes pequeñitos de 6 meses a 2 años de edad, más o menos. Entonces vamos a encontrar una serie de factores, ¿no es cierto?, que contribuyen, que predisponen a la enfermedad. Infecciones que ya dijimos, ¿no es cierto?, enfermedades sistémicas, tumores, ¿de acuerdo? Lesiones intestinales como la apendicitis, adenopatías, duplicación intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo a los chiquitos pequeños, ¿no es cierto?, las infecciones virales que son muy frecuentes antes de y durante incluso de la obstrucción intestinal por invaginación.
¿Ok? Entonces, ¿con qué frecuencia se presenta la enfermedad? 1,5 a 4 por 1000 nacidos vivos. ¿De acuerdo? ¿En qué edad generalmente? Entre los 6 meses y los 18 meses, el 90% de los casos en menores de 2 años de edad. O sea, más o menos entre 6 meses y 2 años, como habíamos dicho al principio. ¿Tiene un antecedente infeccioso? Sí, habíamos comentado. Las virosis que producen enfermedad diabética aguda, infección respiratoria aguda, entre otras. ¿Ok? Téngalo muy presente. Y en la fisiopatología, ¿qué tiene que suceder para que se presente una invaginación intestinal? Debería haber una alteración en el peristaltismo, ¿cierto? Debería haber una situación de hiperperistaltismo que provoque que el intestino se introduzca dentro de sí mismo, ¿no? O sea, algo debe haber. Por eso que suelen haber asociaciones frecuentes entre el niñito tuvo diarrea, digamos, la semana pasada, y ahora viene con la obstrucción. Preguntamos qué enfermedad tuvo hace una semana y le dicen estuvo con diarrea. Entonces, como que esta alteración de peristaltismo tiene que ver con la invaginación intestinal. Y una vez que se invagina, vean, vean el dibujito, una vez que se introduce el intestino dentro del ciego, miren todo lo que pasa, ¿no es cierto?, con el intestino invaginado. La irrigación sanguínea se comprometerá previamente, el drenaje venoso, el drenaje linfático también se comprometerá, al igual que una hernia inguinal. Acá también hay un fenómeno herniario, porque un intestino se introduce dentro del intestino, produciéndose una compresión de esta víscera. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Este segmento intestinal va a tener ¿no es cierto?, una situación de isquemia intestinal, sufrimiento intestinal, y vean lo que pasa. Vean estas como gotitas de sangre que hay en la mucosa del intestino invaginado. Esas como gotitas de sangre, ¿no es cierto? Es la mucosa intestinal que se está exfaselando del intestino. ¿Qué denota eso? Un sufrimiento intestinal por la isquemia intestinal, por la isquemia, ¿no es cierto?, provocada por la invaginación. Esas gotitas de mucosa se desprenden y son evacuadas, fíjense ustedes, son evacuadas a través del colon hacia el resto del intestino grueso, al resto del colon. Por lo tanto, en el cuadro clínico de estos pacientes vamos a ver enseguida que además del dolor, además de los vómitos, va a eliminar algún tipo de deposición sanguinolenta. ¿Por qué elimina esa deposición sanguinolenta? Son esta mucosa exfaselada del segmento invaginado que es eliminado por el colon. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de la enfermedad? Ya lo habíamos comentado al principio, dolor abdominal intermitente, vómitos, persiste el dolor abdominal cuando la enfermedad avanza, ¿no es cierto? Distensión abdominal, letargo a medida que avanza la enfermedad, ¿de acuerdo? Cuando examinamos el abdomen del niñito, va a haber dolor abdominal, obviamente, va a haber signos peritoneales cuando ya hay compromiso, ¿no es cierto?, del intestino invaginado, si hay necrosis, como dio razón, incluso podría haber peritonitis, ha habido perforación intestinal, ¿no es cierto? Podemos palpar una masa en la zona de invaginación. En esta zona de invaginación podemos palpar una masa, ¿no es cierto? Así como palpamos el plastrón apendicular en el flanco fosa ilíaca derecha, aquí también podemos palpar una masa. Por lo tanto, es diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? Y este distintivo que les comenté, una diarrea sanguinolenta que parece una mermelada de fresas, una jalea de grosella. ¿Por qué se da esa jalea de grosella? Por lo que comenté al principio aquí. Se exfasela la mucosa intestinal invaginada. Entonces, clínicamente se expresa como una, ¿no es cierto?, diarrea sanguinolenta. ¿Ok? Pero también hay un pequeño porcentaje de 5 a 10% en donde el cuadro clínico es atípico, donde casi no hay esta sintomatología, pero el paciente está cursando con una invaginación intestinal. Muy bien, entonces ese es el cuadro clínico. No siempre el cuadro clínico nos lleva al diagnóstico. Entonces, tenemos que hacer uso de algunos medios de ayuda diagnóstica. Y la radiología nos ayuda de forma indirecta, por lo menos. Entonces, una radiografía, ¿qué nos va a mostrar? Una radiografía siempre nos va a mostrar signos de obstrucción intestinal. Miren, asas intestinales distendidas, niveles hidroaéreos, no pasaje aéreo a la parte distal del intestino. Vean cómo la mitad del intestino está con asas intestinales dilatadas, pero la mitad inferior no hay pasaje aéreo. ¿Qué significa eso? Que acá probablemente hay una invaginación enteroentérica distal o una invaginación ileocecal. Por lo tanto, el aire no pasa al colon
y por lo tanto no hay aire en el recto. ¿Ok? Otra radiografía, miren, distensión de asas intestinales, no pasaje aéreo distal, ¿no es cierto? Niveles hidroaéreos, todo denota una obstrucción intestinal. ¿Ok? Si pasamos sustancia de contraste a través del recto, vean cómo el contraste pasa. Acá tenemos contraste en el recto, en el colon sigmoides, colon descendente, ángulo esplénico, y cuando llega al transverso, hasta ahí llega el contraste. ¿Qué nos expresa esto? De que esta obstrucción a nivel del colon transverso probablemente se deba a una invaginación ilio seco colon transverso. Quiere decir que el ilio avanzó, se propulsó hacia el colon transverso. Y por eso hasta ahí nomás llega el contraste de esa radiografía contrastada. ¿Ok? Entonces, la ecografía, en cambio, nos da signos directos de invaginación intestinal, con sensibilidades tan altas como el 100% y la especificidad también tan alta como el 100%. Además, la ecografía Doppler nos muestra ausencia de flujo vascular, ausencia de irrigación sanguínea, ¿no es cierto?, en la zona del intestino invaginado, que ya seguramente está necrosada. ¿Ok? Muy bien. Y miren, la ecografía nos da estos signos típicos, ¿no es cierto?, de invaginación intestinal. Miren esta incidencia, ¿no es cierto?, longitudinal de la ecografía, nos muestra dos estratos de la ecografía. Uno interno, que es el segmento invaginado, y otro externo, que es el segmento invaginante. Y en la incidencia transversal, vean cómo la invaginación parece un riñón. ¿Ven? Con dos estratos también, uno interno, segmento invaginado, y otro externo, segmento invaginante. O si no, el sino de la dona. Vean que esta imagen parece un picarón, ¿sí? Una dona, con dos estratos, uno interno invaginado y uno externo invaginante. Igual acá, otra dona. Bueno, la tomografía, si bien es cierto, no siempre se puede solicitar. Recuerden que la tomografía es un medio de estudio de imágenes que emite mucha radiación, así que debe estar reservado solamente en casos, ¿no es cierto?, excepcionales, especiales. No a todo persona, no a todo niño podemos pedir una tomografía. Es de alto riesgo, así que no se acostumbren a pedir tomografías de forma indiscriminada. So, vean la tomografía como muestra también este signo que parece una dona igual. ¿Dónde está? En la fosa ilíaca derecha. Miren, acá está el ombligo. A la derecha tenemos el flanco derecho y la fosa ilíaca derecha. En este caso, el flanco derecho. Cuando tenemos una imagen de endona, una imagen concéntrica con estratos, ¿no es cierto?, en la tomografía, lo más probable es que esto se deba a una invaginación iliocecal. ¿Por qué iliocecal? Porque el ilio y el ciego estén, ¿no es cierto?, en la fosa ilíaca derecha. Si en cambio vemos esta zona, esta imagen de dona o de imagen concéntrica en estratos en la fosa ilíaca o en el flanco izquierdo, eso obviamente no es una invaginación ileocecal. Esa invaginación es una invaginación enteroentérica más frecuente en adultos que en niños, por tumores generalmente. Aquí en esta incidencia coronal de la tomografía y en esta incidencia axial vemos la imagen en la fosa ilíaca izquierda, en el flanco izquierdo. ¿Ok? Acá igual, flanco izquierdo, invaginación enteroentérica debido a tumores generalmente en niños grandes o en adultos. Y la resonancia magnética de igual manera también nos muestra, ¿no es cierto?, imágenes de invaginación. Claro que si la tomografía no es cierto, común solicitar, la resonancia mucho menos, ¿no? No todos los hospitales tienen resonador magnético, es un estudio muy caro, es un estudio que no es fácil que den cita, así que no podemos recurrir fácilmente a una resonancia magnética. Sin embargo, nos da imágenes también notorias. Miren cómo acá el contraste, ¿no es cierto?, ha pasado por todo el colon, pero cuando llega, ¿no es cierto?, al colon derecho, vean cómo el contraste no pasa a este segmento de aquí. ¿Por qué no pasa? Porque es el segmento invaginado. ¿Ve? ¿Qué invaginación es? Una invaginación ileocecal. ¿Por qué? Porque está en el abdomen derecho. Igual aquí. Muy bien. Entonces, el tratamiento de una invaginación intestinal, ya que esta es una obstrucción intestinal, es una cirugía. Métanse eso a la cabeza.
tratamiento, ¿no es cierto?, de una obstrucción intestinal y una invaginación es una obstrucción intestinal, es una cirugía. Sin embargo, hay algunos procedimientos no quirúrgicos. Estos procedimientos no quirúrgicos se denominan reducción o desinvaginación ileocecal. ¿Con qué los realizamos? Con suero fisiológico líquido, ¿no es cierto? O con aire. ¿Cómo se llama? Reducción hidrostática o reducción neumática. Y tienen, miren, tienen, ¿no es cierto?, niveles de éxito de hasta 85% y 95%. De hecho, yo tengo que decirles que en Revaliati no hacemos estos procedimientos. Y no los hacemos ¿por qué? Porque todos los pacientes van a la paroscopía, todos. Con sospecha de invaginación, todos los niños van a la paroscopía de inicio y si es necesario convertimos a cirugía abierta. No hacemos estos procedimientos. ¿Y por qué no los hacemos? Porque en nuestra sala de emergencia no contamos con radiólogo, no contamos con anestesiólogo. No están allí. Entonces, para hacer estos procedimientos se requiere, ¿no es cierto?, un radiólogo o un tecnólogo que, ¿no es cierto?, nos provea de radioscopía, el radiólogo que use ecografía y un anestesiólogo o un clínico que no sé, pues sea analgesia para poder realizar el procedimiento, si no, no se puede realizar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer estos procedimientos no quirúrgicos de desinvaginación? Mire, la contraindicación, la indicación, ¿no es cierto?, absoluta es que el paciente esté completamente estable, o sea, no esté complicado, no tenga signos de peritonitis, no tenga signos de obstrucción intestinal y mucho menos que tenga, ¿no es cierto?, compromiso hemodinámico, que esté completamente estable. En otras palabras, que tenga poco tiempo de evolución, ¿no es cierto?, que no tenga una gran sintomatología y que el paciente esté estable, entonces en ellos podemos realizar el procedimiento. Las contraindicaciones, todo lo contrario, ¿no es cierto? Que el paciente tenga peritonitis, tenga signos de perforación, esté chocado, en esos obviamente, por ningún motivo, tenemos que hacer estos procedimientos. Esos pacientes se estabilizan y van a cirugía, definitivamente. ¿Ok? Entonces, la revisión neumática, miren, se introduce una sonda Foley por el recto, el paciente tiene que estar bajo analgesia, por supuesto, y a una presión de 80 a 120 milímetros de mercurio se introduce el aire. Cuando es exitoso el procedimiento, el aire pasa al ilio. Con guía ecográfica o con guía radioscópica se ve que el aire pasó y con eso hemos tenido éxito. ¿De acuerdo? Si en cambio, luego de dos, tres intentos no se logra pasar ahí al intestino delgado, se considera un fracaso y el paciente va a cirugía. ¿No es cierto? Hay complicaciones, miren, hasta el 3% puede haber perforación intestinal por el neumo que produce, ¿no es cierto?, el aire en el colon. Hay recidiva, hasta el 11% puede recidivar también, tanto en reducción neumática como en hidrostática. O sea que no son tan inocuos que digamos. Y en el caso de hidrostática, en vez de poner aire, ponemos suero fisiológico tibiecito a través de una sonda Foley. De igual manera, la cosa es muy parecida al otro caso de reducción neumática. Muy bien, entonces, como ya hemos comentado, en Revaliati todos los pacientes con diagnóstico de invaginación intestinal se les hace, ¿no es cierto?, una preparación preoperatoria, se estabiliza al paciente si está deshidratado, se pone una buena zona nasogástrica, ¿de acuerdo? Se da antibiótico terapia de amplio espectro porque son pacientes que probablemente tengan lesión en intestino grueso. Entonces, estos pacientes van a entrar a una cirugía sucia y requieren antibiótico terapia de amplio espectro. Entonces, cuando el paciente ya está completamente preparado, procedemos a la cirugía. ¿Y qué cirugía usamos? Cirugía laparoscópica de inicio, ¿no es cierto? Pero también podría ser cirugía abierta. Va a depender de qué. Repito, de la experiencia, de la habilidad, de los recursos, ¿no es cierto?, que tenga el cirujano y el hospital que ven al paciente. Si no tienen experiencia, obviamente mal harían hacer la laparoscopía. Entonces, quien puede hacerlo, que haga la laparoscopía y si no es posible, ¿no es cierto?, terminar con la laparoscopía, debe convertir a la laparotomía también. Entonces, lo primero que se hace, ¿qué cosa es? Observar el segmento comprometido. Vean, acá se ha eviscerado completamente el ilion y el ciego, ¿no es cierto? Imaginado aquí. Se procede a la desinvaginación, se observa las características del tejido, del segmento invaginado. Si está todo bien y recupera, ¿no es cierto?, su vitalidad, ahí acaba la cirugía. Si en cambio no está viable, está necrosado, ¿no es cierto? Está perforado con mayor razón, se hace una resección completa de todo el segmento invaginado, una resección ileocecal y se hace una ileostomía, a veces también apendicectomía, generalmente el apéndice sale con todo el segmento y
el paciente, ¿no es cierto? Luego, el ileostomizado, luego de unas 2, 3 semanas, se cierra la ileostomía. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende que se haga o no una ileostomía o se haga una anastomosis del segmento, ¿no es cierto? Que sea resecado. Generalmente estos pacientes que tienen necrosis están comprometidos, tanto sistémicamente como en la cavidad peritoneal. Por lo tanto, es mucho más conveniente hacer una ileostomía y no hacer una anastomosis. Los pacientes que hemos hecho una anastomosis alguna vez se han complicado peor aún. Entonces, la recomendación es, paciente que se reseca el intestino por invaginación intestinal complicada, debe hacer ileostomía. Una vez que el paciente se recupera, luego 2, 3 semanas, ¿no es cierto? Se cierra la ileostomía y el paciente se reconstituye el tránsito intestinal con un buen resultado y pronóstico generalmente. Vean acá una invaginación enteroentérica presecal, o sea, casi muy cercana al ciego. Vean cómo el segmento invaginante ya está necrosado acá. Tiene una lesión, ¿no es cierto?, de necrosis. Una vez que se reseca totalmente el segmento, vean cómo toda la mucosa del segmento invaginal está completamente desvitalizada. Este paciente fue a ileostomía, luego de 2 a 3 semanas se cerró la ileostomía y el paciente fue bastante bien. En este caso, vean una invaginación enteroentérica, vean cómo el segmento invaginal está completamente necrosado. Una vez que se desinvagina, ¿cuál fue la causa de la invaginación en este caso? Un divertículo de Meckel, ¿no es cierto? Completamente también necrosado. O sea, el divertículo de Meckel fue cabeza de invaginación y, ¿no es cierto?, condujo al cuadro clínico de obstrucción intestinal. ¿Qué se procede a hacer acá? Resección intestinal e ileostomía de igual manera. Y cuando usamos la paroscopía, la situación es la misma. Se ubica el segmento comprometido. Vean el hilio, cómo está introducido dentro del ciego, ¿no es cierto? Se procede a la desinvaginación instrumental, en este caso, poco a poco. A veces nos ayudamos con un poquito de aire en el colon, a través de una sonda por el recto, ¿no es cierto? Entra el aire y empuja un poquito conjuntamente con la reducción que hacemos instrumental. ¿Ok? Vean acá, una vez que se desinvaginó con instrumentos, vean cómo se recupera el intestino y veamos cómo los ganglios del mesenterio del ilion están completamente aumentados de tamaño. Hay enopatías que probablemente condujeron a la invaginación ileocecal en este caso. Muy bien, hay recurrencia de invaginación intestinal hasta el 10% de recurrencia de desinvaginación no quirúrgica. 10%, o sea, cuando usamos aire o usamos suero fisiológico en la desinvaginación. Generalmente después de 6 meses de procedimiento o también a veces, en un tercio de los casos, en las primeras 24 horas. ¿Ok? Y también se ha registrado, ¿no es cierto? Se ha mostrado que hay hasta el 10% de recurrencia cuando hacemos reducción laparoscópica. Muy bien, creo que hemos llegado al fin, doctores. ¿Preguntas?